Bueno, ante todo, muy buenas tardes, ¿no? Hoy día vamos a culminar con lo que es la ponencia referente a la psicomotricidad y estimulación temprana, ¿no? Dentro de lo que es las funciones básicas, fundamentales del proceso del desarrollo y también considerando lo que son los componentes de la psicomotricidad, ¿no? Dentro de ello hemos visto un poco acerca del proceso, de la forma como se ha desarrollado este proceso neuroactivador funcional de lo que vendría a ser nuestro sistema nervioso, en el crecimiento en el cual se ha dado el producto que ha sido finalmente la estimulación del sistema musculoesquelético, ¿no? También manifestar la parte funcional que mejoró mucho con respecto a lo que es el proceso de crecimiento y adaptabilidad. Durante la estimulación temprana, ese proceso va a ser un proceso de desarrollo integral, va a formar parte de toda una serie de activaciones neuromusculares que permitirá desarrollar al ser humano tal así con la activación de los reflejos, la integración funcional, la integración que va a tener durante el proceso interactivo de las diferentes cualidades que va a adquirir psicomotrizmente hablando, ¿no? La estimulación que va a tener al momento en que realiza actividades funcionales, estructurales, ¿no? Que le permiten pues integrarse ampliamente en este proceso tan importante de lo que es la estimulación temprana, ¿no? Vamos a ver un poquito acerca de ello. El proceso integral, como bien lo habíamos mencionado, viene a ser a la par con lo que es la función básica del sistema nervioso, que implica lo que es un proceso adaptativo al medio, ¿no? En el medio se va a desarrollar, va a integrarse, va a formar parte de una amplia gama de posibilidades para desarrollar funciones básicas, que nosotros mencionamos y lo retractamos en lo que son los diferentes reflejos, las actividades funcionales, como hemos visto anteriormente, la integración de cada uno de ellos. Por ejemplo, hemos hablado bastante de los reflejos de activación neuromuscular, mediante las cuales el niño puede hacer actividades de supervivencia. Tenemos, por ejemplo, la actividad refleja de succión, por ejemplo, ¿no? En la cual se trabaja también el componente de deglución, reflejos que ayudan que son importantes para la alimentación del bebé. Las características principales van a depender de acuerdo a cómo se estimule, ¿no? La parte del reflejo de deglución, por ejemplo, implica mucho lo que es la activación neurofuncional, la activación integracional, los reflejos de búsqueda también que van a ir a la par con este mismo, ¿no? Otros reflejos encontramos como por ejemplo en la depresión palmar, en la cual le permitirá mantenerse arraigado hacia lo que es la función específica del movimiento psicomotor, le permite también integrar lo que es de motricidad, desarrollar también intrínsecamente lo que es las funciones de lo que es el tacto fino, activaciones neuromusculares que le permiten pues integrarse en un conjunto. A lo que respecta al conjunto implica lo que es bastante movimiento, motricidad, interacción, capacidad para desplazarse, ¿no? Capacidad para integrarlo en su escritura dentro de sus funciones más finas. Mencionamos justamente que la integración funcional viene a la par también con el desarrollo del niño, ¿no? El desarrollo y la estimulación va muy a la par, bien lo dijo lo que es Fleming, son uno de los autores más conocidos de psicomotricidad y también de desarrollo psicomotor. Habla sobre el proceso en el cual el niño va a integrarse gracias a la interacción que tiene con su propio medio, ¿no? Ese medio que le permite, que le ayuda, que le induce a poder ejecutar una serie de actividades funcionales, ¿no? Trabajar lo que es la parte motora va a ir pero paulatinamente, ¿no? Primero va a desarrollar lo que es la actividad motora gruesa, posteriormente la integración mediante lo que es la función de pinza fina, ¿no? Aunque eso va a tomar un tiempo porque se va integrando poco a poco a lo que va requiriendo lo que es el sistema locomotor. Los sistemas más importantes del eje corporal, las funciones axiales, implica lo que es el movimiento puro, el movimiento inducido, gracias a lo que es la destreza, las capacidades de desplazamiento, las capacidades inducidas mediante lo que es la activación neuromuscular en base a lo que las cadenas neuromusculares, en base a las cadenas muy importantes que le permiten funcionar a nivel de lo que es todo un sistema
que es apto para los niños, para que ellos puedan desarrollar el propio crecimiento, para que puedan desarrollar la integración, ¿no? La capacidad de desplazamiento, descarga de peso también para ello, las funciones que le permitan aumentar lo que es la fuerza, desplazar lo que es el componente orgánico funcional integral, por ejemplo, las cadenas musculares, integrar también mucho lo que es el movimiento postural, las funciones que va a tener al momento de ejecutar el cambio de posición, el cambio de movimiento, ¿no? Aparte de ello, también la descarga de peso propiamente, que le permitirá pues, desarrollar actividades mucho más independientes. La independencia es un factor muy importante dentro de este sistema musculoesquelético que le va a permitir poco a poco integrarse, ¿no? Más allá de lo que normalmente los reflejos se integraban funcionalmente, permitían realizar la actividad de desplazamiento, de interacción, va a ser muy rica y va a adquirir lo que es el medio en el cual se desarrolla. Un medio que está integrado con todo lo que está alrededor del niño, ¿no? Un medio adecuado para poder desarrollar esta actividad, ¿no? Por eso nosotros nos adecuamos cuando tenemos un paciente, trabaja, por ejemplo, lo que es la psicomotricidad, buscamos que este se integre mediante circuitos, ¿no? Circuitos psicomotores, ¿no? De desplazamiento, de lo que es barreras funcionales, que pueda realizar las actividades motoras más adaptadas, dinámicas, como es el caso de la marcha, ¿no? Como es el caso funcional también, que le permite al paciente, en este caso, pues desplazarse, controlar de la lateralidad, ¿no? La lateralidad es básicamente algo muy importante para que pueda ejecutar los movimientos motores gruesos, la actividad fina, integrada hacia las actividades de mesa, ¿no? Y cada una de ellas va a adquirir un porcentaje de esta función para que pueda desarrollar actividades integradas, ¿no? En un conjunto cuando se menciona esto, ¿no? Hablamos todo de un sistema inducido hacia lo que es realmente el funcionamiento integral de la parte del movimiento. Tenemos también, durante este proceso inducido, ¿no? Va a ayudarle mucho lo que es las funciones activadoras, la parte sensorial, la parte visual, la parte propioceptiva, esquemática corporal, ¿no? La parte también de lo que es los sentidos, la parte sensorial, me permite, ¿no? Poder visualizar el medio en el cual está desarrollando esa activación sensorial, ¿no? Mediante justamente un estímulo directo, ¿no? Ese estímulo llega directamente hacia el paciente, procesa esa integración y lo va a perpetuar gracias a que su cerebro integra lo que es funciones, ¿no? En la parte más alta, en la corteza, que va a permitir, pues, manejar esa activación funcional, ¿no? Pues el niño aprende a hablar, no se olvida, ¿no? Aprende a caminar tampoco, porque se va integrando de una manera paulatina, ¿no? Organizada, ¿no? Y va desglosando mucho más las funciones que requiere para el crecimiento del niño en este caso, ¿no? Una de las funciones más importantes para esto es tratar del estímulo a partir de lo que es la parte de los sentidos, ¿no? La parte sensorial permite también al niño poder contactar, ¿no? Con un medio que le permite enriquecer lo que es su función cerebral. Distinguir también mediante los sentidos, le ayuda a manejar la parte funcional, permite interrelacionarse con su medio, ya sea con su madre, ya sea con el medio en el cual tiene contacto directo, funcionalmente es más adaptado, ¿no? Puede permitirle poder necesitar, pues, desarrollar mucha más activación en su propio sistema organizado en este caso, ¿no? Pues se organiza constantemente, ¿no? Y esa organización justamente se basa en la forma como va a recibir ese contacto en el medio en el cual se está desarrollando, ¿no? Por eso decimos que hay toda una función en parte a lo que es en parte de lo que es la integración que va a ir adquiriendo, ¿no? En este contexto de espacio, de tiempo, de función sobre todo, ¿no? Va mejorando estas capacidades mediante la activación neuromuscular. Deberíamos considerar mucho lo que vendría a ser el papel fundamental del contacto con el medio, ¿no? La función del juego, por ejemplo, va a desarrollar en los niños bastante apego hacia lo que es el desarrollo estructural, ¿no? Hacia la mejoría en cuanto a las funciones motoras, articulares, funciones estructurales también, va a desarrollar la mejoría en cuanto a la parte sensitiva, en cuanto a la parte estructurada del movimiento propiamente, ¿no? Movimiento que se va a ver integrado constantemente gracias a un cambio de posición, a la alteración funcional, a la parte de la fuerza muscular, ¿no? Va a verse comprometida en cuanto a lo que es su propio desarrollo psicomotor,
¿no? Esto es intrínseco, ¿no? Vale la redundancia mencionar de que es un proceso que se da a nivel interior para el niño, pero lo va extirpando a medida que va desarrollando el crecimiento, ¿no? Sensaciones muy importantes como por ejemplo el propio medio, lo que circunscribe durante su propio movimiento, los juegos, la estimulación que se le da a partir de componentes integrados, llámese pues circuitos psicomotores, adaptadores, funcionalmente mejoran lo que es esta capacidad que tiene para poder integrarse y desarrollarse. Esto va también de la misma forma, ¿no? Durante el proceso de la terapia de estimulación temprana, vamos a tratar de, pues, de inducirlo mediante la actividad visual, por ejemplo. El juego es muy fundamental para trabajarlo, ¿no? Vamos a integrar funciones en el niño que van a ser desarrollando lo que es la función de la parte proprioceptiva, el esquema corporal, por ejemplo, le ayuda bastante, la funcionalidad que tiene el proceso de cambio de posición también, ¿no? Esto gracias a que se ha podido ayudar mediante el sistema a poder inhibir funciones que han sido más complejas en los niños, ¿no? Llámese pues la parte de la actividad refleja, ¿no? Que es mucho más compleja todavía cuando hay patologías, cuando está alterado el sistema musculoesquelético, cuando hay alteraciones de niveles nerviosos, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. Mencionamos mucho la parte de lo que es la propiocepción y el esquema corporal porque van a ser las bases y los puntos donde se va a considerar que hay ciertamente una función bien integrada, una función que desarrolla esa capacidad que tiene el ser humano para poder mejorar los componentes posicionales, la aptitud estructural también que va a tener el propio cuerpo con relación a su espacio próximo, el desarrollo de la necesidad de poder desarrollar un movimiento, ¿no? Un desplazamiento, esa es la necesidad que tiene el sistema para que pueda organizarse, ¿no? Eso lo vimos en la teoría, la teoría funcional, ¿no? Se refiere más que todo a la calma motora, ¿no? Cómo va a ejecutar la calma motora del sistema, ¿no? Y ese movimiento es básico para que ejecute esa función, ¿no? El movimiento de la calma motora implica que haya bastante movimiento y fuerza durante ese proceso adaptativo, ¿no? De inducción adaptativa que le permite, pues, al sistema poder reorganizarse en cada momento, que cambia de postura, que implica más descarga de peso, más fuerza al momento de desplazamiento, más integración también para que pueda desarrollar la marcha, por ejemplo, actividades propioceptivas, la función que va a estar basada en lo que es el cambio de postura, ¿no? Y durante este proceso va a ganar bastante interacción con un medio que está de por sí ya trabajando para la estimulación constante, ¿no? Entonces, busquemos ese contexto en el cual puede el niño tener ese contacto con un medio en el cual se pueda identificar con las funciones laterales que está ejecutando, ¿no? Para que mejor le pueda dar la facilidad para integrar en el sistema nervioso actividades que son mucho más permitentes durante el proceso de adaptabilidad de lo que vendría a ser la lateralidad, ¿no? Se utiliza mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, funcionalidad que va a ganar poco a poco mediante un proceso de necesidad funcional, porque va a necesitar moverse, actividad dinámica, que también es innata al ser humano, actividad estructurada, porque ayuda a estructurar nuevamente la función que va a tener durante, es un proceso muy lento, pero al mismo tiempo va a ser muy enriquecedor para un sistema que está adaptado constantemente, ¿no? Y adaptación constante se va a dar a partir de este movimiento intrínseco, a partir del movimiento que hace una vez de funciones adaptativas constantemente, induciendo cambios de posición, a mejoría durante ese proceso de contractibilidad, la actividad funcional que antes les menciono, la parte funcional se refiere a que las cadenas musculares van a trabajar a la par, igualmente la actividad inhibitoria va a estar en este caso pues abolida por el sistema locomotor ya integró, dependiendo de la edad también funciones básicas, ¿no? Una de las más componentes más importantes que inhibe es la función de control de cabeza, control de raquis, donde el funcionamiento es óptimo para permitir que la activación de las cadenas neuromusculares, de mantener la columna erguida, van a ser adaptadas constantemente y van a tener como resultado positivo una función de integración, una integración funcional que va a ser muy importante para poder ayudarle al niño a poder adaptar constantemente los cambios de posición, la postura que en este caso ya no hace motores, sino una postura funcional, integrada hacia el movimiento, hacia una adaptación que requiere, ¿no?, bastante inducción mediante la contractibilidad de las cadenas neuromusculares,
y que puede permitirle desarrollar interacción con este propio medio, ¿no? Ahí se va a dar para que podamos ayudar al sistema músculo-esquelético a mejorar esa función misma, ¿no? Esa función adaptada, organizada, esa función estructurada en base a la activación neuromuscular, ¿no? Entonces, básicamente es la función principal de nuestro sistema y por ello va a ir poco a poco, ¿no? Porque es un proceso que se lleva a cabo con el propio crecimiento, ¿no? No lo desarrolla ni espontáneamente, sino que poco a poco va adaptando, recuerda, a su necesidad. De una u otra forma, las funciones van a ser muy vivenciales, pues va a tener la práctica de poder necesitar algo, de trabajar las partes de las pinzas finas, movimientos interdigitales, funcionalmente activación de los miembros superiores, inferiores, para que pueda realizar la marcha. Diferentes actividades que le van a permitir entrar pues, en un componente de adaptabilidad constante. ¿No? Igualmente la parte de los sentidos será muy importante. La pinza fina, por ejemplo, le permitirá activar sistemas que coordinen lo que es funciones entre la mano y el ojo, ¿no? Aunque actividades implícitas que han formado parte integral de esta actividad y relación mano-ojo, definitivamente dentro de un sistema esquemático va a presentarse diferentes etapas de la vida. Puede ser en el tercer trimestre, posteriormente a ello, cuando el niño ya está activando músculos o funciones neuromusculares más adaptadas específicamente para lo que es las funciones de contacto con el medio que tenga. El medio que va a ser fundamental para este desarrollo en diferentes etapas, cuando el niño pueda gatear, cuando el niño pueda pararse, va a ser importante poder integrarlos poco a poco mediante esa funcionabilidad. Y eso es dentro de la estimulación el factor número uno. Por eso se trata de buscar que haya una conexión, una actividad puente. En este caso, la actividad puente es la estimulación propioceptiva. La capacidad que va a tener para poder trasladarse va a ser adaptada y permitirá desarrollar funciones para que el niño pueda tener el contacto directo con objetos, con medios en los cuales pueda desarrollar la propiocepción, el tocarlos, el cogerlos, el trabajar la parte del desarrollo de las pinzas manuales, fina, interdigital, etcétera, etcétera, para que podamos nosotros integrar mejor las funciones a nivel del sistema nervioso. Esta función va, como les menciono, muy acompañada de un sistema orgánico que tiene que estar funcionando de acuerdo a la necesidad que tiene. Y uno de los más importantes es el sistema orgánico locomotor, el movimiento, las funciones aptas para poder integrarlo, la capacidad que va a tener para poder desarrollarlo, ¿no? El estímulo constante y el contacto con el medio van a ser uno de los más importantes, ¿no? Componentes para que le pueda servir al cuerpo para adaptarse. En funciones también se le va a implicar el conocimiento de elementos que están a su alrededor, ¿no? Las funciones que tendrá para poder desarrollar dichos conocimientos, dichas activaciones neuromusculares, van a estar muy arraigadas con lo que es la función específica que tiene cada uno de ellos al momento de ejecutar cierta actividad. Esto es la más típica, la actividad fina, ¿no? En la cual puede desarrollar estas actividades mediante justamente lo que es las funciones integracionales del sistema nervioso. El cortical funcionalmente puede adaptarse, constantemente le requieren a que pueda integrar funciones aptas para lo que es propiamente la parte proprioceptiva, adaptativa, integracional, por ejemplo, la parte funcional también, la parte estructurada, el movimiento apto mediante lo que es la capacidad de los sentidos. El sentarse le da mucha facilidad, activa y mejora lo que es funciones alrededor de este mismo. Puede tener la facilidad de percibir lo que está a su alrededor mediante la visión, el olfato, las capacidades propioceptivas, descarga de peso, esquemática corporal, funciones más integradas que poco a poco va desarrollando estas actividades y va logrando pues perfeccionar lo que vendría a ser la actividad cortical, la actividad de la corteza cerebral, la actividad que le permite integrar y relacionar todos los hemisferios derecho e izquierdo mediante la zona callosa central, y de hecho las neuronas comisurales, las neuronas que están alrededor de esta misma van a plastificar mejoría en cada una de las actividades que pretenda ir integrando gracias al proceso sensorial. Por eso es como un componente que va adquiriendo, o esponja que va absorbiendo lo del medio, que le permite y lo procesa para que éste pueda desarrollarse con mayor facilidad, ¿no? El juego definitivamente va a ser un factor fundamental para poder desarrollar, integrar las mejores capacidades del niño.
La mejor explotación para los recursos funcionales cerebrales definitivamente va a ser la actividad lúdica, ¿no? La actividad lúdica con la cual va a poder activar la creatividad, la función específica de la organización cerebral, la plastificación del cerebro, la integración de los movimientos, la coordinación, la parte propositiva, el propio esquema corporal, la lateralidad también, pues le permite al niño poder descubrir si es diestro, si es zurdo, que es en este caso pues una lateralidad contrariada también, ¿no? Y muchas veces basados en el error de muchos profesionales, que pretender cambiar una lateralidad en un niño implica de que haya todo un sistema en el cual permite el funcionamiento en mejoría de esta actividad lateral que este niño está desarrollando. No es mejor ser diestro o zurdo, no es mejor ser diestro que zurdo ni zurdo que diestro, pero sin embargo la adaptación va a depender de acuerdo a cómo el sistema nervioso central del niño se ha podido relacionar con su medio necesario. Lo importante es que pueda recibir cada vez más estímulo constantemente y eso le permitirá procesar lo que son funciones básicas dentro del sistema nervioso, sistema organizado, como por ejemplo la parte de la activación cortical, la parte funcional, la parte más abstracta, va a ser básicamente una estimulación integracional debido a neuronas comisurales que están con una actividad específica dentro de este proceso integracional. Eso es lo que más que nada nos referimos a lo que es la función orgánica en lo que es la estimulación temprana. Diferentes cualidades y diferentes actividades que le permiten pues desarrollarse, ¿no? Hemos visto, he pasado un poco de ello, mencionamos ahora la importancia que tiene realmente trabajar mediante actividad fina, para que podamos nosotros darle capacidad al sistema funcional de integrarse. Los reflejos no son malos, son una actividad que permite integrar lo que es el sistema nervioso, pero es gracias justamente a las funciones del medio en el cual se va a desarrollar. Ya innatamente había tenido pues un proceso de integración para poder desarrollar todas estas actividades reflejas, arcaicas, ¿no? Actividades que son muy primitivas y permiten pues este desarrollo funcional, pero básicamente también consideramos de que es una actividad en la cual la inhibición constante de ella podría generar ciertos inconvenientes, como en características de un tipo de parálisis, y también generar que esta función específicamente de prevención sea un mecanismo defensivo, entenderlo así, y para eso perfeccionar nuestra capacidad para ello, mejora lo que es el equilibrio, facilita lo que es la interacción de cadenas neuromusculares, la activación funcional, mejora durante ese proceso de activación, por ejemplo, de la marcha, la actividad integracional de los patrones funcionales y musculoesqueléticos. Los patrones musculoesqueléticos son las funciones más básicas que podemos desarrollar para poder realizar la actividad más independiente, ¿no? Vamos a ver ahora un pequeño... Bebé es muy importante. El binomio se crea desde el momento del nacimiento y se va fortaleciendo con la convivencia diaria. La relación entre ambos se manifiesta a través de gestos y señales. Este sistema de comunicación comienza los primeros meses de vida. Iniciamos las actividades haciendo flexiones en las articulaciones de tobillo hacia arriba y hacia abajo, haciendo círculos para un lado y luego para el otro. Después haremos flexiones de rodillas y para terminar se dará un masaje con toda la mano desde el pie hasta la ingle del bebé. En la parte superior del cuerpo se ejercita la articulación de muñeca, de codo y los hombros a través de flexiones y extensiones que se hacen con suavidad y ritmo.
en todo momento estar al pendiente de las reacciones del bebé, que debe estar dispuesto y cómodo para hacer la gimnasia y recibir el masaje. Cuando el bebé haya tenido suficiente, se le carga un momento para que descanse y luego podemos continuar. El Reiki Ran sirve para tonificar los brazos, la espalda y además el cuello. Se prepara una almohadita para proteger la cabeza del bebé, o bien este ejercicio lo podemos realizar sobre una colchoneta o en la cama. El cuerpo de la mamá es un instrumento para estimular. Se pone al bebé sobre una de las rodillas para que rebote suavemente. Esto será de mucho beneficio para el bebé, ya que al sentir el golpeteo en el eje central de su columna vertebral, percibirá mejor sus extremidades. Los balanceos, que sirven para desarrollar el sistema vestibular del bebé, el cual tiene como función regular el equilibrio de las personas, se puede realizar de diferentes maneras, con una colcha, una toalla, etc. Una forma interesante y divertida de desarrollar los sentidos del bebé, la vista, el oído, el tacto, y sumergiéndolo en diferentes espacios como una alberca llena de pelotas, donde el bebé percibirá los colores, la forma, tanto como la sensación que producen en todo su cuerpo. El bebé está en constante relación con los objetos que le rodean y que le sirven para ayudar a madurar diversas funciones de su sistema nervioso central. Lo movemos, toca, siente, percibe y disfruta enormemente con su mamá.
El movimiento de los objetos y las cosas cautiva al bebé. Sigue los movimientos con sus ojos y esto le ayuda a madurar los músculos oculares en pleno desarrollo. Bueno, como se ha podido ver, realmente es un proceso en el cual es muy importante la parte del estímulo, el medio en el cual se desarrolla, ¿no? Necesitamos aditamentos en los cuales se va a ejecutar los movimientos, las funciones y sobre todo la integración de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, para ello hay reflejos que también se van a integrar poco a poco para que mejore las funciones posteriores que va a realizar el niño. Por ejemplo, tenemos el tónico cervical del cuello, reflejos que se tienen que inhibir para que pueda desarrollar actividades como descarga, ¿no? Controle la cabeza en los primeros meses es muy fundamental y le permitirá estabilizar lo que es una musculatura apta para las funciones más independientes de la parte de la columna vertebral, de los músculos paravertebrales, de las funciones adaptativas, ¿no? Integradoras de lo que es el movimiento, de las funciones que va a ser muy importante trabajar la parte proprioceptiva, el esquema corporal dentro de las funciones, adaptando constantemente hacia lo que es un movimiento propiamente, ¿no? El movimiento propio constantemente va a ayudarle al ser humano a desplazar una biomecánica integrada, funcionalmente, hablando de esa biomecánica, es muy importante adaptarla durante ese proceso de movimiento específicamente, ¿no? Así como también va a ayudarle mucho a lo que es una actividad proprioceptiva, esquematizada, que integra lo que es la fuerza de movimiento, la fuerza adaptativa mediante cadenas musculares, mediante integración normal, funcional, mediante funciones específicas que le permita al ser humano poder adaptarse constantemente, ¿no? Un cambio de posición muy importante es la parte estructurada que le permite al componente del ser humano poder desarrollar este propio movimiento, esta contractibilidad, estas funciones más importantes, la adaptación, lo que es la fuerza, ¿no? La integración de un sistema, ¿no? Para ello vamos a considerar mucho lo que es el neurodesarrollo dentro de estas actividades estructurales, funcionales, ¿no? ¿Para qué va a ser importante el neurodesarrollo dentro de ellas? ¿No? Vamos a ver todo el proceso normal en el cual se integra el ser humano hacia las funciones básicas. Específicamente, estas funciones de neurodesarrollo relaciona cómo el cerebro va a integrarse a un desarrollo innato en el ser humano, un desarrollo que empieza en un proceso intrínseco en el ambiente materno, pero que luego va adquiriendo procesos más independientes. Para ello ha necesitado que también las estructuras corticales, las estructuras del tallo cerebral, vayan a ir integrándose y formar lo que es una capacidad íntegra y axial estructurada, como es el caso pues, de las vías nerviosas. Por lo tanto, mediante estas vías vayan a ayudar a que este proceso adaptado del paciente pueda ayudar a mejorar la predisposición del propio cuerpo, biomecánicamente hablando, para que este mismo pueda adaptarse. Y esta adaptación va a lograr la función más importante, que sería pues la actividad independiente, la actividad funcional, la actividad adaptada, la actividad de desplazamiento, ¿no? La interacción de los reflejos, ¿no? Los reflejos son una parte fundamental de un proceso de desarrollo, pero que también al mismo tiempo van a jugar un papel importante durante este cambio de transposicional, se podría decirse. No, ese cambio transposicional va a jugar un papel de todas maneras importantísimos porque va a ayudar lo que vendría a ser la parte de lo que es la integración de las estructuras importantes para poder mejorar lo que vendría a ser la estructura funcional de un sistema. Permitirá, pues, en este caso, la activación de otros componentes o aperturas de las cadenas neuromusculares, ¿no? Para que podamos nosotros reestructurar adaptativamente las funciones integradas durante este proceso, ¿no? Pues necesitamos
trabajarlo íntegramente, estructurarlo a partir de la necesidad que va a tener el sistema para que pueda desarrollar estas funciones. Sobre todo acá cuando nosotros mencionamos las funciones integracionales, ¿no? Funciones que van a ayudar a mejorar esa capacidad, ¿no?, constante del propio cuerpo, adaptarse a su medio en el cual se está desarrollando, ¿no? Entonces necesitamos darle la funcionabilidad adaptativa a ese componente, una funcionabilidad que va a ser constante, que va a ser integrada, que va a ser organizada, ¿no?, reestructurada para que pueda tener mayor facilidad, para que al mismo tiempo pueda adaptar ese propio movimiento, ¿no? El movimiento constante, un movimiento adaptado, un movimiento integracional, un movimiento que permita, pues, activar funciones de las cadenas neuromusculares que van a la par con lo que es la activación de estructuras que están muy relacionadas con fascias, que adquieren la funcionabilidad de cada una de las cadenas musculares, que van a integrarlo poco a poco mediante la capacidad que tiene el sistema para poder mejorar en sus funciones específicas, adaptativas, organizacionales. Estructuralmente va a ser mucho más enriquecedor si es que el sistema se trata a partir de funciones básicas que tienen como objetivo principal poder desplazar el sistema musculoesquelético, ¿no? Este sistema musculoesquelético va a irse adaptando, va a ir adquiriendo mayor capacidad funcional, como ya les menciono, pero básicamente va a tener la capacidad de integrarse constantemente. La integración juega un papel fundamental para que pueda desarrollar estas actividades. Estas actividades son innatas del ser humano, pues inhibición, la organización, la reestructuración va a jugar un papel fundamental para esta función, ¿no? Esta es la funcionabilidad que va a adquirir en cada una de ellas. Principalmente, estas funciones van a ser básicamente funciones adaptadas, reestructuradas, integracionadas con lo que es el propio movimiento, funciones de mejoría para lo que es la función adaptación, justamente las funciones que van a ser propiamente teorías del propio desarrollo, neurodesarrollo. Los principios de desarrollo, que es básicamente un proceso continuo, ¿no? Va a depender mucho de la activación del sistema nervioso y por lo tanto su maduración constante, ¿no? Céfalo caudal se dice porque va de la cabeza hasta los pies, básicamente, tiene un sistema adecuado, ¿no? Secuencia es la misma para todos los niños, pero la velocidad de desarrollo varía de uno a otro, ¿no? Esto debido a la cantidad de estímulos que puede recibir, la adaptación, cómo va a integrarse constantemente, también va a tener mucha relación con ello, ¿no? Las respuestas generales masivas de un paso a movimiento individual, eso básicamente por integración de cadenas neuromusculares, por funciones de adaptabilidad también va a tener que ver mucho con ello, funciones organizadas también en base a estas activaciones neuromusculares, entonces cada uno se desarrolla en ese perfil, ¿no? Acá vemos justamente cómo se manifiesta este neurodesarrollo y quiénes son los encargados de trabajar a nivel de lo que es la vía profesional, ¿no? El obstetra, el neonatólogo, neuropediatra, el pediatra, el epidemiólogo, el fisiatra, el psiquiatra dentro de este sistema organizado. Vamos a poder tener facilidades para integrar lo que es el movimiento, las funciones, integrar lo que es activaciones, el neurodesarrollo se relaciona con la manera de cómo se va a poder apreciar, cómo se va a poder organizar, ¿no? Y las diferentes capacidades que va a tener para poder organizar nuestro sistema nervioso propiamente, ¿no? El desarrollo prenatal, por ejemplo, te dice, entre los 5 primeros meses va a haber una morfogénesis, ¿no? A nivel de lo que es el sistema nervioso, cierre del tubo neural, formación de vesículas, son estructuras intrínsecas que van integrando poco a poco el sistema en el ser humano. Este sistema ha sido desarrollado previamente, pero estos estímulos que han ido integrando las funciones han ido adaptando constantemente hacia los cambios, que como es dinámico el propio cuerpo, el sistema va adaptado, va muy pegado a lo que es la función específica que va a manifestar durante un proceso adaptador, ¿no? Y la migración neuronal básicamente también es parte de este sistema, en el cual le va a permitir lo que es la función del cerebro, integración de las neuronas que son muy adaptables, neuronas específicas que van a trabajar en áreas del cerebro, van a tener componentes estructurales, van a tener componentes nerviosos, funcionales,
integracionales, van a tener capacidad de poder desarrollar actividades que van a plastificar mucho más las funciones neurológicas, las funciones del mismo cerebro. Estructurales van a ser porque van a permitirle desarrollar una capacidad funcional, adaptativa constante, las funciones más importantes, como es, por ejemplo, la función específica de la integración, de la inhibición refleja, de las funciones específicas del cambio de posicionamiento, del esquema corporal, de la adaptabilidad que tiene constantemente para que pueda ejecutar un determinado desplazamiento, ¿no? Integración durante la parte sensorial, la cual le permitirá, mediante las vías neurológicas superiores, poder traducir lo que son las funciones óptimas para ese desarrollo dentro del propio sistema nervioso. Pues el neurodesarrollo se correlaciona con el desarrollo propio del cerebro, la plastificación cerebral que tenga y al mismo tiempo también las funciones básicas que puede ir cumpliendo adheridas hacia lo que es una función específica dentro del sistema nervioso, ¿no? Observamos ahí cómo se da ese proceso de germinación del sistema nervioso, integracional, porque va a partir de un componente holístico funcional que se correlaciona con partes del cerebro anatómicas, como la zona prosencefálica, la mesoencefálica, romboencéfalo, luego va a formarse la médula espinal a nivel de esta estructura, encontramos al diencéfalo, el telencéfalo, y el encéfalo en la zona de lo que vendría a ser más inferior, encontramos hemisferios cerebrales, cómo se adapta poco a poco y formando estructuras frontales como el lóbulo olfatorio, igualmente los nervios ópticos que van a tener una cintilla que va hasta la parte posterior, que posteriormente se va a llamar zonas ópticas o visuales, ¿no? Igualmente el mismo cerebelo, la formación de las estructuras que le dan equilibrio al cuerpo, y no solo ello, sino también la coordinación, la función metencefálica, ¿no? Todo esto es la formación directa del cerebro a partir de estructuras funcionales, ¿no? Que le están permitiendo constantemente, pues, esa variabilidad durante ese proceso de desarrollo. Desarrollo prenatal, igualmente, va a haber un crecimiento y maduración neuronal rápido, va a ser el crecimiento del propio cerebro, la formación de surcos, de circunvoluciones, igualmente, se va a establecer contacto entre las neuronas, componente sináptico, la aparición de las células glía, ¿no? Que mencionaba Antonio Ramón Cajal también dentro de ello, los principios fundamentales de la neurona, que son especificidad de las conexiones, ¿no? Importante también la mielinización, que va a encontrarse básicamente en etapa postnatal, va a comenzar a mielinizarse constantemente. Es un proceso importante en el cual se puede ver este desarrollo del cerebro, va adquiriendo mayor facilidad de poder tener un contacto con el medio, pues tiene más conexiones. No se basa mucho en el crecimiento, sino en la forma de cómo se va a interconectar con el medio, el propio cerebro, y cómo va a poder relacionar esas funciones que han sido primero, en una primera pues, funciones bastante digamos, hasta cierto punto todavía desadaptadas, pero posteriormente ya comenzaron intrínsecamente a desarrollarse, a integrarse, ¿no? A poder adquirir funcionamientos óptimos para que pueda dar ese crecimiento adecuado, ¿no? Crecimientos que van a ser mucho más relacionados con lo que es el propio sentir de contacto con el propio medio, sentir en contacto con lo que es el verdadero sistema funcional, la verdadera adaptabilidad, ¿no? Esa es la característica que tiene principalmente esta función de plastificación del cerebro, ¿no? Este es lo más importante para poder considerar que hay todo un sistema en el cual la instauración del sistema nervioso le permite pues reorganizar constantemente el sistema, la parte de las vías nerviosas neuronales, ¿no? Básicamente es muy importante el funcionamiento que se tiene adaptando a lo que es el sistema específico, al sistema de la organización estructurada a cada instante por el sistema nervioso propio, por la adaptabilidad que busca esta función, por la organización que va a tener el sistema al momento en que este mismo va a expresar su funcionamiento, ¿no? Y esto en base a lo que vendría a ser la adaptabilidad, que es constante en el ser humano. El ser humano es un ser adaptable, constantemente es un ser que puede darle, mediante este componente que vamos a ver a continuación, que es la plasticidad cerebral, darle la función al sistema para que este mismo pueda desarrollar por sí mismo actividades.
Importante mencionar esto porque la plasticidad cerebral es algo fundamental dentro de lo que es la zona cortical, ¿no? La zona de interacción con lo que es el medio, la interacción con lo que es un sistema integracional, principalmente por lo que vendría a ser la información que tiene áreas del cerebro en interconexiones neuronales, ¿no? Sobre todo acá cuando hablamos nosotros de interacción neuronal, mencionamos que hay un gran énfasis en la plastificación constante, pues acá el niño comienza a ayudar mediante un medio que le va a ser muy importante y rico en estimulación, poder adaptar lo que está más alrededor de él y poder integrarse, ¿no? La plastificación cerebral es un concepto que se utiliza constantemente durante un proceso de adaptabilidad, ¿no? Y hablamos nosotros siempre de plastificación cerebral cuando mencionamos pues la capacidad que tiene para poder reestructurar funciones orgánicas, vivenciales, funciones adaptadas del propio medio, integracionales, funciones que van a ser óptimas para poder desarrollar esas capacidades que tiene el ser humano para poder integrarse durante un proceso de crecimiento. La etapa de la escuela, por ejemplo, es un proceso en el cual la plastificación toma un rumbo muy importante, se dispara al 100% debido a que requiere captar la mayor cantidad de aprendizaje, integrarse en su propio medio, pues logra salir del seno materno, del hogar y en la etapa escolar prácticamente se relaciona con todo su propio medio, su comunidad, sus compañeros. Estos van a adaptar lo que es funcionalmente las nuevas necesidades del sistema para poder adquirir nuevas capacidades, entender mucho más el medio ambiente, integrarse mucho más durante un proceso de adaptación neuromuscular, ¿no? Recién investigaciones que han demostrado que el cerebro es mucho más plástico de lo que se creía, ¿no? Principalmente mucho más plástico porque este ayuda a que las neuronas se integren constantemente durante un proceso organizacional, un proceso adaptativo, ¿no? Básicamente es muy importante la parte de las funciones que va a adquirir este propioceptivamente hablando, esquema corporal que va a integrarse cada vez mejor, un esquema organizado que le permite pues, al sistema poder desarrollar la fuerza, la propioceptividad, la adaptabilidad, por ejemplo, las funciones orgánicas, ¿no? Las funciones integracionales también que vaya a tener, la adaptabilidad constante también que vaya a poder mejorar, ¿no? Las funciones que le permitan pues al componente del cerebro poder plastificar mucho más sus integraciones que están alrededor de su sistema, el movimiento que le va a permitir pues a este adaptarse constantemente, mejorar lo que es la parte funcional, la parte estructurada, la parte reorganizada, la parte que es fundamental para cualquier componente de aprendizaje en este método, ¿no? Y bueno, básicamente vamos a decir psicomotricidad que se refiere justamente, ¿no? La actividad de psicomotricidad en la etapa de educación infantil es una disciplina que se trabaja a través del movimiento libre y espontáneo de los niños. Es una actividad muy completa donde los niños investigan, exploran, descubren todo lo que pueden hacer con su propio cuerpo. Lo hacen todo a través del juego, que es la mejor herramienta que tienen para descubrir todo lo que hay a su alrededor. La psicomotricidad aporta numerosos beneficios en todo el desarrollo general del niño, desarrollando su máximo potencial, lo que va a influir en el resto de su vida y va a determinar todo su desarrollo emocional, afectivo y social. Va a favorecer el tono muscular, mejora la capacidad de atención, de concentración, de memoria, la creatividad, a reconocer y afrontar cuáles son sus miedos, a mejorar su autoestima y su autoconcepto, conocer su propio cuerpo, a relacionarse con los iguales dentro de la sala de psicomotricidad y a desenvolverse en el medio y una. En la sala de psicomotricidad es una
ambiente de seguridad para el niño, donde va a llevar a cabo diferentes actividades. Dentro de la sala utilizamos muchas instalaciones de Javier Abad, donde se le presenta a los niños una serie de materiales para captar su motivación, y a través de ahí el niño va descubriendo, va explorando, va investigando qué puede hacer con esos materiales y va a descubrir todas las posibilidades que tiene con su cuerpo. Dependiendo del nivel evolutivo en el que nos encontremos, pues serán juegos más sensorio-motores, donde el niño va a caerse, a girar, a trepar, a investigar, descubrir todo lo que puede hacer, jugará con el equilibrio y va a experimentar diferentes sensaciones, de tal forma que le llevará a conocer su propio cuerpo y las posibilidades de movimiento. Además, también se llevan a cabo y van experimentando con el juego simbólico, donde muestra su emoción, a través de los gestos, su postura, mucho a través de la mímica, potenciando la creatividad y la imaginación y manifestando su mundo interior. Al final de las sesiones sí que utilizamos mucho actividades sensoriales, actividades también de relajación, de vuelta a la calma. Queremos que el niño experimente qué es eso de la calma y que pueda identificarlo él mismo. Se utilizan materiales como son las plumas, pelotas de pinchitos, pompas, y todo ello lo hacen de forma individual o también para relacionarse con sus iguales, donde trabajamos la parte de la socialización muy importante, la actividad de psicomotricidad, y también ayudamos a poner nombre y a identificar qué sentimos y qué sentimos uno mismo y qué sentimos también las personas que tenemos a nuestro lado. La actividad de psicomotricidad se recomienda desde las primeras edades, desde que los niños tienen un añito, incluso antes. Desde casa también podemos favorecer todo el desarrollo psicomotor, poniéndoles mucho tiempo en el suelo, que vayan tocando, que vayan explorando, porque ellos van a ir descubriendo todo lo que pueden hacer a través de los diferentes movimientos. La sala de psicomotricidad, al principio, en el primer nivel de toda la etapa de educación infantil, pues es un espacio nuevo para ellos. Poco a poco se van adaptando al entorno, se van adaptando a los materiales que tenemos dentro de la sala, se van adaptando también a la figura del psicomotricista. La actividad de psicomotricidad es bilingüe, por lo tanto también tenemos la figura del profesor de inglés. Nos encontramos con niños que llegan a la sala que no caminan, niños que no tienen una marcha autónoma, por lo que tenemos que ir favoreciendo y estimulando todos estos procesos a través de las diferentes actividades para favorecer el desarrollo psicomotor. Siempre acompañamos al niño, por supuesto respetamos el ritmo de aprendizaje, la individualidad del mismo, por lo que desde el primer añito vemos que van dando ya pequeños pasitos, después ya vemos cómo van evolucionando y van subiendo escalones, vemos cómo ya van trabajando el salto. Entonces, al final de la etapa de educación infantil, en la edad de 4 y 5 años, ya van afianzando todas esas capacidades psicomotoras. Aprenden mucho de una forma lúdica, de una forma atractiva, por supuesto siempre, como ya he comentado, muy vivencial, muy experimental, con una psicomotricidad muy relacional. Solo cada niño sabe lo que necesita en cada momento para poder evolucionar. Es muy importante que el niño sea feliz, que actúe tal y como es, que vaya controlando esas emociones y que le ponga nombre, identifique lo que siente dentro de la sala y lo pueda llevar a los diferentes contextos de la escuela infantil. Bueno, vamos a ver un poco acerca de lo que es psicomotricidad, específicamente. Para que se pueda dar, realmente tiene que haber un proceso, ¿no? La relación con la comunicación es importante. La psicomotricidad es importante para que pueda integrar lo que son funciones básicas en el ser humano, funciones que le den la posibilidad de poder desarrollar movimiento, desarrollar integración, ¿no? Desarrollar la psicomotricidad, capacidades físicas, ¿no? Situaciones de ayuda, integración también, una inclusión porque es en grupo, socialización, ¿no? Le va a ayudar a mejorar lo que es la interdependencia de desarrollos motores, ¿no? Afectivos e intelectuales, porque mejora lo que es esta capacidad mediante la relación propia y el contexto en el cual se está viviendo esta psicomotricidad, ¿no? Son conceptos importantes lo que se va a considerar dentro del sistema psicomotor. En el nivel grueso, por ejemplo, podríamos hablar de lo que es la parte, el contacto con el espejo, ¿no? El niño va a poder mejorar lo que es funciones específicas, como por ejemplo lateralidad, derecha, izquierda, adelante, abajo,
hacia adentro, hacia afuera, ¿no? Funciones que va a desarrollarlos gracias a su psicomotricidad intrínseca, ¿no? Funciones que van a ser adaptadas y que le permiten, pues, caracterizar lo que es aspectos como la lateralidad, ¿no? Función homogénea, puede ser cruzada también, lateralidad cruzada, o también mixta al mismo tiempo. O sea, puede hablar, utilizar la mano derecha, mano izquierda, adaptarse al propio movimiento, a la adaptación independiente, puede ser mucho más partícipe de un desplazamiento, ¿no? Adaptando la funcionabilidad de cada uno de ellos hacia lo que es una mejoría constante del propio movimiento. La psicomotricidad le permite, pues, adaptarse constantemente y jugar un papel fundamental para el propio movimiento independiente que va a tener el ser humano. Actividades pueden ser actividades manuales, oculares, de pie, auditivas, diferentes actividades que impliquen un cambio de posición constante, una adaptabilidad hacia el propio movimiento, una integración sensorial, porque va a ayudar a que su propio medio pueda ser una estructura que le permita, pues, contactarse, distribuirse, adecuarse hacia lo que requiere, integracionarse. La lateralidad, por ejemplo, va de la mano con ello, ¿no? Derecha, izquierda, mejoramos funciones adaptables durante ese proceso, mejoramos funciones intrínsecas que nos permiten a nosotros desempeñar un papel fundamental en esa integración de cada segmento corporal, el cual nosotros vamos a inducir mediante el propio movimiento, ¿no? Eso es en base a lo que son funciones específicas que se van a ir dando de acuerdo a la necesidad que tiene el sistema para poder ganar movimiento cada vez mejor, adaptarse constantemente, inducir hacia lo que es una mejoría de fuerza, una adaptación constante propioceptiva, por ejemplo, integracional también en base a lo que es el desplazamiento, en base a lo que es la fuerza, en base a lo que es la distancia también que adquiere el movimiento durante ese proceso. La integración va a ser muy importante porque esa adaptabilidad, esa fuerza, esa contractibilidad va a ayudarle a que pueda organizar un esquema corporal, una eje lineal que permite que los movimientos alrededor de este puedan adaptarse constantemente. Adaptar mucho mejor en base a las funciones le sirve mucho al ser humano para poder desarrollar funcionalmente mejor nuestro propio sistema mediante el contacto que va a tener, la adaptación que va a. Bueno, entonces, como les había mencionado, lo importante de las funciones es trabajar los componentes que están alrededor de esa misma estructura, como es el caso del componente manual, ocular, de pie, auditiva, la parte de orientación también, como por ejemplo derecha, izquierda, arriba, abajo, afuera, adentro, ¿no? Todos ellos son conceptos que se basan en lo que es la psicomotricidad y el propio movimiento para que puedan ser ejecutables, ¿no? Posturas anormales tónicos cervicales, por ejemplo, ahí tenemos, importante mencionar cómo se va a basar estas posturas. ¿Por qué se da esta parte importante dentro del sistema, dentro de la evaluación constante? Porque esto tiene que ver mucho con la manera como desarrolla funciones muy básicas para el movimiento, cómo se adapta constantemente hacia lo que es las estructuras del componente funcional axial, del componente estructural, ¿no? El componente de movimientos de su propio cuerpo. Estos van a ir de la par muy bien con lo que es este movimiento integrado. Funcionalmente hablando, estos van a tener una capacidad de calidad, una calidad de función para que puedan adaptarse, para que puedan integrarse, ¿no? Y va a basarse en comprensión del propio movimiento, utilizando los diversos canales perceptivos, como facilitar los propios movimientos, las posturas selectivas también que va a tener, aumentar las funciones específicas durante el proceso de desplazamiento, por medio de una técnica que va a inhibir el tono muscular para que éste pueda regularse, patrones de movimientos anormales también, es decir, funcionalmente los movimientos van a adaptarse a lo que es el cambio de posición, estructuras que van a facilitar movimientos normales, estimulación, por ejemplo, en caso del tono muscular, si se baja mucho va a ser hipotónico, si está alterado totalmente puede regularse mediante el ejercicio, la activación de cadenas neuromusculares que también van a participar para que éste pueda regularse integracionalmente, tenga la facilidad de contracción muscular, tenga la facilidad de poder resaltar las funciones básicas de movimiento de control del propio cuerpo, de adaptar lo que vendría a ser funciones específicas, de ser mucho más integrado para poder mejorar la función que al mismo tiempo este va a adquirir durante ese proceso integracional. La adaptación va a ayudar a que este movimiento sea constante, sea mucho más integral para el paciente, pueda fomentar lo que es las funciones básicas y específicamente
tener facilidades para que este mismo pueda desarrollar actividades proprioceptivas que van de la mano con lo que es la parte integracional y del propio movimiento, ¿no? Por ejemplo, trabajamos nosotros bastante con la metodología BOBA dentro del proceso de psicomotricidad y estimulación, ¿no? ¿Cuál va a ser la base fundamental, ¿no? Enseñarle al niño lo que es la parte de la sensación del movimiento normal, ¿no? Básicamente, este se basa en controlar componentes importantes como es la parte de su tono muscular, ¿no? Si es que hay hipertonía, espasticidad, se tiene que inhibir funcionalmente, ¿no? Esto todo es un proceso que se va a adquirir gracias a una metodología, ¿no? Podemos trabajar con los PIR, posturas inhibitorias reflejas, con las posturas oposicionales reflejas también. Mediante también los PIR van a inhibirse reflejos que van a alterar el tono muscular, cuando hay niños patológicos, con enfermedades que producen que el tono esté anormal, ¿no? Puede aumentar el tono y por eso se llama hipertonía. También igualmente va a haber una tonicidad normal en estos procesos, por lo cual se va a aprovechar mediante la metodología de abordaje. Acá nosotros podemos trabajar mucho una metodología que implique una interacción entre lo que es su propio medio y la adaptabilidad de su tono muscular. Por eso se dice que el tono se va a regular constantemente, más una inhibición propia va a ser de la actividad patológica. El tono se va a integrar, se va a modular, va a mejorar sus funciones básicas por las cuales tiene como punto fundamental un proceso de crecimiento, de adaptabilidad al mismo, ¿no? Más bien, eso es lo importante dentro del componente de lo que es el método BOBA. En este caso, como te menciono, puede haber variabilidad, ¿no? Puede haber variabilidad dependiendo del caso de cada uno, de los pacientes, la forma como se estimula, el estímulo en el cual han podido llegar a tener los pacientes también. Eso es muy importante dentro de ello, pues es un sistema esquematizado el que se da a este nivel, un sistema que implica lo que es bastante componentes estructurales, bastantes componentes adaptados, bastante facilidad de poder desarrollar actividades proprioceptivas, integracionales, actividades que está relacionado con el proceso y el desarrollo psicomotor adaptado, un proceso que implica lo que es bastante capacidad del propio sistema para que se esquematice, para que pueda tener mucha más facilidad implícita de lo que es las funciones importantes en el sistema, para que se pueda observar a partir de qué características va a implicar lo que es estas funciones dentro de lo que es un esquema de vida para el paciente, esquema de vida, esquema vital, biomecánico, esquema estructurado, esquema de desarrollo propiamente, porque este va a implicar lo que es mucha función específicamente de las partes que se correlacionan con lo que es un sistema de reorganización. La reorganización de por sí viene como parte fundamental de un esquema corporal, de un esquema integracional, de un esquema que implica lo que vendría a ser las estructuras del propio cuerpo, la fisiología, la anatomía. No, se va a basar específicamente en que cada una de las partes va a adquirir fundamentos importantes para desarrollarse constantemente a la par con el propio crecimiento y al mismo tiempo también con los conceptos filosóficos y básicos de la metodología BOBA, que implica lo que es un movimiento mucho más independiente, mucho más adaptado, mucho más integrado mediante estas funciones básicas, que cada uno de nosotros va a integrarlas poco a poco, adquiriendo mejor capacidad, mejor reflejo, mejor integración, pero para ello también hay todo un proceso en el cual implica lo que es una inhibición por parte de los componentes que van a estar sujetos al propio anhelo de la plasticidad cerebral, que es adquirir lo que vendría a ser la integración de estos mismos hacia el propio movimiento, ¿no? Con eso se quiere decir de que, por ejemplo, la parte de los reflejos implican de que haya ciertas funciones que son integradas, más no abolidas totalmente, como es el caso de la actividad manual fina, por ejemplo, que se integra el movimiento para estructurar bien lo que vendría a ser la actividad manual fina, específicamente para las actividades que realizamos, y sin embargo también hay una adaptación por parte del sistema locomotor hacia el movimiento integral de los miembros superiores, por ejemplo, como brazo, como miembros inferiores, que le permiten pues desarrollar lo que es capacidades funcionales para cambiar de postura, para contracción muscular, para desplazamiento integral, para adaptaciones constantes de ese movimiento que va a ser adaptativo al propio desplazamiento e integrado durante funciones que van a ser muy específicas para este mismo. Entonces, implica que haya bastante capacidad estructurada, bastante capacidad integracional hacia cada uno de ellos,
bastante disfunción también en este caso va a ser producto de que se integra o tiene que relacionar esta organización estructurada para que mejore la funcionabilidad del componente orgánico, componente anatómico, fisiológico que estamos integrando constantemente, ¿no? Ese es lo único más importante que se puede manifestar dentro de las funciones específicas del proceso de crecimiento y desarrollo, pero también con conceptos importantes que también nosotros estamos a la par aplicando como metodología. ¿A qué llamamos las posturas reflejas patológicas, no? Son justamente posturas anormales, como dice su propio nombre, ¿no? Estas pueden responder a procesos patológicos que pueden implicar lo que vendría a ser la alteración del tono muscular, la alteración de las posiciones, ¿no? Puede generar alteraciones en las cadenas musculares, ¿no? Van a poder anular reacciones tónicas, igualmente que van a dificultar actividades como la coordinación, las funciones más específicas como movimiento activo, ¿no? Asistidos, ¿no? Básicamente lo que es las funciones flexoextensoras, activación de cadenas, integraciones estructurales, ¿no? Básicamente podemos trabajar las posturas reflejas para poder inducir hacia su inhibición propia y al mismo tiempo también integración constante mediante lo que es los aditamentos de terapia que tenemos dentro del gabinete, como en el caso de la camilla, se produce los famosos PIR, ¿no? Posturas inhibitorias reflejas, se trabaja a nivel de lo que es un balón terapéutico en el cual se trabaja al paciente el estiramiento neuromuscular, las funciones adaptativas, el ejercicio terapéutico, ¿no? Y varios de ellos consideramos dentro de un sistema que vamos a organizarlo constantemente para poder mejorar las funciones de adaptación y de respuesta que vaya a tener a su propio medio. Por eso esas funciones de respuesta son básicamente las actividades posturales, ¿no? Al principio nosotros mencionamos, el día martes, cuando hablábamos sobre las reacciones de enderezamientos laterales, que se utilizan ampliamente para mejorar lo que es la postura al momento del nacimiento, pero se van a integrar poco a poco debido a la funcionalidad que va a adquirir adaptativamente a lo que es el movimiento específico, un movimiento específico que va a la par con lo que es propiamente la parte proprioceptiva, estructurada, ¿no? La parte organizada, ¿no? Van adquiriendo mucho mejor capacidad las posturas para poder inhibir funciones que antes eran actividad refleja. Ahora están adaptándose constantemente hacia lo que es el propio movimiento del cuerpo, el desplazamiento de este mismo que va a adquirir, la parte de descarga de peso, la funcionalidad que va a tener al momento de ejecutar una conexión con el sistema nervioso, sobre todo con el sistema nervioso central. Hablamos nosotros pues de cerebelo, por ejemplo. Dentro de estas funciones va a poder desarrollar actividades como la coordinación, el equilibrio. Funcionalmente se puede mencionar de que es muy rico en cuanto a lo que vendría a ser el estímulo que constantemente está adquiriéndolo, gracias a la actividad de esquematización corporal, a la actividad propioceptiva igualmente, la actividad reestructurada también que va a tener cada uno de los componentes específicos del cuerpo. Nuevamente vamos a ver que la fisiología va a trabajar a partir de una necesidad del cuerpo de compensar, de adaptar, de integrar, de mejorar la fuerza, de mejorar lo que es desplazamiento. Intrínsecamente la fuerza va desde adentro, de una contracción constante. El eje axial es un componente muy importante para lo que es básicamente las funciones específicas, ¿no? Las funciones específicas, como es el caso de la función de los músculos que va a tener al momento de ejecutarlo, las funciones que va a tener al momento de desarrollar la parte propioceptiva, y cada uno de ellos, ¿no? Algunas de las posturas inhibitorias reflejas, podemos verla acá, colgando sobre los pies sobre la camilla, flexión de cabeza, colgando sobre los pies de la camilla, en supino, posición de apoyo de codo también, posturas inhibitorias que básicamente van a servir para adaptar al niño a lo que es una motricidad adecuada, adaptada para ello, un componente funcional que va a estar a la par con el movimiento integrado del cuerpo, ¿no? Entonces se va a adaptar a partir justamente de ahí, ¿no? De ese componente integracional que se busca, ¿no? Ese componente es muy importante porque ahí nosotros podemos mejorar lo que es la funcionalidad que va a tener. Ahí vemos también lo que vendría a ser la postura estilo los PIR con actividad manual. Tenemos, por ejemplo, encima de la pelota, le trabajamos al paciente un PIR para que pueda activar lo que es funcionalmente lo que es la parte de los miembros superiores, la parte de la visión, por ejemplo, con lo que vendría a ser la parte del apoyo en la pelota. Igualmente acá encima de la pelota y el trabajo funcional para lo que es el stretching analítico, la postura ergonómica que tiene que tener el niño para poder sentarse, para poder trabajar lo que es la
la fisioterapia encima de la pelota y el equilibrio funcional, estructurar la forma como se va a levantar, circuito supino, con flexión de cadera, con flexión de rodilla, con apoyo plantar, ¿no? Igualmente acá, algunos se realizan en test de evaluación, como por ejemplo el test de Milani, el cual evalúa específicamente cómo se da la funcionabilidad en el proceso de evaluación constante para ver la actividad refleja el control de cabeza. Por ejemplo, el control de cabeza lo vemos acá, la funcionabilidad en la estación, todavía no la marcha, cómo se va adaptando, constantemente desarrollando desplazamiento intrínseco que le va a ayudar a mejorar la postura, ¿no? Acá también igualmente observamos todo un funcionamiento integracional, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a manifestar esto? Específicamente mediante lo que es las pruebas funcionales, la adaptación, los circuitos psicomotores, ¿no? Por ejemplo, tenemos el circuito psicomotor en el cual se sigue una línea, empieza a caminar el infante a nivel de los obstáculos pequeñitos que hay acá, se sube en cada uno de ellos y pasa por el túnel de acá, ¿no? Luego recorre por este túnel de acá, que es como una manga, y luego vuelve a hacer un circuito psicomotor adaptado, integrado, de acuerdo a la necesidad del niño, ¿no? Que tenga específicamente, ¿no? Entonces, esa es la función que tiene principalmente la psicomotricidad, crear estos circuitos con el afán de poder integrarlos hacia el movimiento espontáneo del niño. Espontáneamente, como les había mencionado, ya el proceso de adaptabilidad ha hecho lo posible para integrar a lo que es el niño al movimiento independiente. Posteriormente ya lo está haciendo, ejecutando a partir de las condiciones, el medio en el cual está viviendo el paciente en este caso, y va a necesitarlo de cada uno de ellos. Esta función va más allá de lo simplemente meramente, digamos, practicable, sino que va como innato hacia lo que es el proceso de desarrollo del cerebro en esta primera etapa, del crecimiento y maduración proprioceptiva, integracional, adaptativa, esquemático corporal, funcional, la fuerza del tono, del equilibrio, de la parte sensitiva, ¿no? Que va adquiriendo el niño durante este proceso, ¿no? Igualmente también trabajamos a este nivel, funcionalmente adaptamos al niño a que pueda integrar lo que es la parte de movimiento, integrar lo que es la parte estructurada, ¿no? Los circuitos psicomotores son muy importantes dentro de ello. Siempre recomiendo que los circuitos van a trabajarse a partir de una necesidad intrínseca hacia la que va a llegar el paciente. Como les había mencionado, entonces todos ellos son componentes importantes para que se pueda realizar esta psicomotricidad, ¿no? Este proceso de interacción, este proceso de adaptabilidad, ¿no? Constante para ese desarrollo que requiere. Y vemos ahí un salón de psicomotricidad y específicamente cómo se va a ejecutar, una actividad muy desarrollada en cuanto al medio en el cual está desarrollándose el niño, ¿no? Esto le permite pues desarrollarse íntegramente, tienen los materiales, los aditamentos para ejecutar el salón de psicomotricidad. Acá el juego facilita, es una función muy importante el juego, pues este le permite pues integrarse y básicamente desarrollar lo que es funcionalmente la adaptación. El juego le permite pues ayudar a que pueda ser mucho más organizado el sistema, organizado mucho más la adaptabilidad, la mejoría durante el proceso mismo, la organización que va a tener hasta lo que vendría a ser la función específica en cada uno de los sistemas que va adquiriendo, ¿no? Los sentidos cómo se van activando, un salón de psicomotricidad trabajando con pelotas, por ejemplo, integrando lo que es un propio movimiento, una adaptación en cada uno de ellos, una integración funcional que va a tener como función fundamental lo que es la integración. Acá vemos, por ejemplo, lo que son circuitos psicomotores, adaptadores para el esquema corporal, para las funciones básicas, ¿no? Un salón de psicomotricidad amplio, ¿no? En el circuito va a la par con lo que es justamente en los niños, ¿no? Cómo se desarrollan, cómo se desenvuelven, de qué manera están ellos siguiendo esa ruta, ¿no? El objetivo básicamente es darse cuenta, con un proceso evaluativo, darse cuenta de qué manera pueden ejecutar esta psicomotricidad, ¿no? Porque en realidad
El concepto principal del componente estructural va a la par con lo que es directamente funciones que va a tener cada uno de ellos. Las funciones básicamente pues se relacionan con lo que es el esquema corporal, la adaptación constante, la mejora en cuanto a la actividad funcional, ¿no? La mejora en cuanto a la capacidad que va a tener lo que es el sistema para poder desarrollar actividades mucho más independientes, ¿no? Capaces de poder integrarse constantemente, capaces de poder desarrollar funcionalmente o adaptativamente la actividad cerebral que va adquiriendo en cada instante que desarrolla pues una plastificación constante. La plastificación cerebral es, como les mencioné, un factor fundamental también para poder tomar en cuenta los conceptos de psicomotricidad, ¿no? Acá es alguien que va a desglosar las capacidades funcionales, estructurales, ¿no? Adaptativas del medio, integracionales también, ¿no? Va a ser muy importante la presencia realmente de interacciones que va a tener de manera. Las adaptaciones, la interacción que va a tener con ese propio medio, como ya les había mencionado, ¿no? La forma como va a adaptarlas y va a ejecutar un programa de tratamiento, ¿no? Basado en programa de tratamiento van a ser muy basados en lo que es específicamente la parte funcional, ¿no? Específicamente no vamos a hablar mucho en sí de lo que vendría a ser la estructura digamos, externa, sino más bien es el factor interno, intrínseco del desarrollo psicomotor, ¿no? Dado para que pueda mejorar esta capacidad y mediante un medio de estímulo propio para que se vaya enriqueciendo poco a poco, ¿no? Actividades muy importantes que van a estar integradas, debe haber una integración global, ¿no? En la parte de lo que es las actividades lúdicas, por ejemplo, ¿no? En la actividad, por ejemplo, de la marcha, va a seguir un patrón funcional, va a adaptarse constantemente hacia lo que es la actividad creativa y el equilibrio funcional del niño, el sentido común de poder desarrollar funcionalmente actividades que integren cada vez más las funciones básicas en el ser humano, como la marcha, por ejemplo, ¿no? Esto es solamente un componente, porque acá vemos también la manera como puede ejecutarlo de acuerdo a la visión. No solamente va a caminar con los pies, sino que va a permitirle el componente que está alrededor de a que pueda desarrollar la marcha, a que se integre cada vez más a los movimientos independientes y sea mucho más autónomo para poder desarrollar funcionalmente las actividades que están muy a la par con su propio crecimiento, con su desarrollo y actividades que le permitan también correlacionarse mucho más en su entorno. Lo haga en grupo, que trabaje funcionalmente, que sea muy integrador, no con la necesidad de darle al niño, pues, digamos, el agotamiento, ¿no? Sino la necesidad que se tiene para que vaya adquiriendo mucho más integración mediante, va mejorando funciones básicas de coordinación, de fuerza, de equilibrio funcional, de adaptabilidad, ¿no? Y básicamente ello. Actividades que pueden ser dadas en la etapa escolar, donde hay un medio en el cual ellos se sientan mucho más adaptables, mucho más cómodos, como por ejemplo la parte de lo que es el salón de fisioterapia, el salón de recreo, ¿no? El área adaptada de psicomotricidad, en el cual pueden ejecutar una serie de actividades de movimiento circular, de adaptarse a lo que es la parte funcional, por ejemplo, tratan de hacer un circuito psicomotor, un circuito adaptativo, un circuito integracional, un circuito que vaya con lo que es el componente orgánico, por ejemplo, que mismo pueda permitir adherir lo que vendría a ser las funciones específicas de lo que es la columna vertebral y el raque que está alrededor de eje axial que permita funcionalmente mejorar las actividades propioceptivas en el propio cuerpo, que ayude a mejorar la capacidad del propio cuerpo con relación a su esquema corporal. Acá se puede ver realmente cómo está esquematizado el sistema, de qué manera el esquema corporal puede dar funcionabilidad a la adaptación de la lateralidad y las actividades que le permitan pues integrarse cada vez más durante este proceso que implica lo que es el crecimiento mismo. El crecimiento se adapta a lo que es realmente las funciones básicas del componente estructural, las funciones básicas que permiten pues adaptar constantemente el cambio de posición, el esquema corporal mismo, el esquema que se va adquiriendo como un componente muy importante al momento de ejecutar lo que es una función de traspaso a partir de lo que es un circuito psicomotor, un circuito organizado, un circuito estructurado, un circuito que le permite adquirir componentes de fuerza, adquirir componentes de estructura, de reorganización también, de adaptabilidad,
de integración constante y organizada en nuestro sistema. Eso es lo que le basa al sistema organizado locomotor para que pueda ejecutar la funcionalidad de este mismo, ¿no? Es uno de los más importantes dentro del trabajo estructurado del sistema locomotor, ¿no? Este sistema locomotor vamos a ir viéndolo y desglosándolo de acuerdo a cómo el crecimiento se va dando. Encontramos acá lo que son aditamentos, ¿no? Que vamos a utilizar en terapia psicomotora para los niños. Observamos acá lo que es la presencia de elementos de colchones, saltarines, encontramos acá lo que es blaulas, componentes del piso, encontramos también acá conos, la famosa piscina de pelotas también, muy importante para adaptar al niño a las funciones orgánicas, estructurales, al mejor funcionamiento del sistema locomotor, a la adaptabilidad constante, ¿no? Esos son factores que son muy enriquecedores para el paciente, que le están permitiendo lo que es la función de lo que es la participación del sistema orgánico en su global, ¿no? Esto es lo más importante que podemos decir. Básicamente implicamos lo que es un desarrollo integral en este proceso, ¿no? Un desarrollo organizado que va a permitir lo que es directamente la función integracional del componente sistemático. La función integracional que le permite pues al sistema de cada ser humano poder adaptar su realidad a un movimiento específico, ¿no? El movimiento específico va, pero a la par con lo que vendría a ser una estructuración que principalmente permiten principalmente dar la facilidad para que pueda desarrollar lo que es la parte de los sentidos en este caso. Por eso sensorial es muy importante, que va dentro de la parte terapéutica. Por lo sensorial podemos estructurar mejor, integrar mejor, ayudar mediante los aditamentos de terapia o de psicomotricidad para que podamos nosotros adaptar al propio ser humano, ¿no? En la parte proprioceptiva, en la parte visual, por ejemplo, sensorial, en los sentidos, adaptarlo constantemente. Durante ese proceso integracional vamos a tener que ver la manera como adaptar circuitos psicomotores. Circuitos psicomotores son justamente aquellos que se integran para que puedan ejecutar ciertas funciones. Funciones más básicas, por cierto, pero que al mismo tiempo van a ser útiles para poder ayudar espontáneamente a desarrollar esa actividad refleja, funcional, estructurar mucho más la capacidad que tiene el sistema para integrarse poco a poco debido a las funciones orgánicas que tiene, activando funciones mucho más básicas que al mismo tiempo van a la par con la reestructuración que tiene el sistema, con la reestructuración que va a tener esa función organizada para integrar la capacidad del propio sistema musculoesquelético, y dentro de esas funciones básicas va a ir todavía un sistema organizado que vendría a ser parte de este movimiento mismo que viene a formar estructuras del propio cuerpo, como es el esquema corporal, la función dinámica, la calma motora integracional, la parte de la función del ritmo que va a tener el cuerpo durante el proceso fisiológico, ya sea respiración, ya sea circulación, la adaptabilidad que tienen cada una de ellas, las funciones orgánicas. La utilización de estos medios van a ser fundamentales para desarrollarlos e integrarlos, más no para inhibirlos, sino para integración funcional. No hablemos la palabra de inducción ventral, hablemos la palabra de integración sensorial. Es mucho más importante que el movimiento, probablemente porque este va a permitir lo que está alrededor de este mismo y darle la funcionalidad para que este pueda ser con mayor calidad. Un movimiento de calidad no se va a lograr simplemente con el hecho de realizar espontáneamente, sino que tiene que estimularse y practicar de una manera intrínseca para que el sistema nervioso vaya adaptando su realidad funcional hacia lo que requiere este sistema orgánico, que es un sistema organizado jerárquicamente en cuanto a funciones cerebrales. Eso es lo que nos basamos específicamente para integrarlo y reconocerlo propiamente. Vemos un poquito la forma como se va a ayudar a mejorar mediante funciones intrínsecas de control funcional, la parte, por ejemplo, de lo que es el movimiento propiamente en el cuerpo. Hablamos para ello de lo que son la zona del tono muscular, ¿no? Los tipos de
tipo de tonos musculares, la adaptación que tiene que haber para que estos puedan tener facilidad de control, a pesar de que hay presencia de alteraciones de estos mismos, como la paratonía, la hipertonía, la hipotonía, eutonía. Funcionalmente se puede adaptar, integrarse poco a poco, mejorar lo que es la función de cada uno de ellos. Sin embargo, lo importante de ello es considerar de que este sistema va a variar en cuanto a las funciones que tiene. Y de acuerdo a ello vamos a integrar lo que es la función del tratamiento para los pacientes, ¿no? Paratonía, por ejemplo, es una imposibilidad o gran dificultad de relajar los músculos, ¿no? Incluso contracción exaltada, pudiendo incluso llegar a catalepsia, dificulta notablemente adquisición de una motricidad armoniosa. O sea, son personas que tienen contractura muscular constante, fibromialgia, estos niños pueden tener alteraciones a la marcha, ¿no? Básicamente la evidencia, aquí está la paradoja, nos refiere a la hipertonía, una debilidad motora y puede causar interrupción del movimiento, ¿no? ¿Por qué paratonía? Porque paratonía da una rigidez específicamente, la hipotonía justamente, o la hipertonía justamente va a dar justamente ese aumento del tono y puede generar, en este caso, una disfunción total y global para el sistema musculoesquelético, ¿no? Básicamente tiene como componente principal de la explicación que el niño no puede relajar el tono de sus músculos de forma voluntaria, ¿no? Incluso en vez de relajarlos, contrae exageradamente el rango y básicamente puede generar trastornos. Esto debido a funciones que implican lo que es una alteración global en su sistema de equilibrio, disfunción, rigidez en la parte articular, alteraciones musculoesqueléticas que se ven afectadas por generalmente lo que son específicamente las alteraciones funcionales que va a ir adquiriendo por las cadenas musculares. Tono se altera, también se altera la fascia muscular que adquiere lo que es otro músculo. En este caso puede ser las cadenas flexoras, extensoras, puede ser las homolaterales, laterales de apertura, de cierre, cadenas intrínsecas que ayudan al funcionamiento estructural del cuerpo a la par con lo que es una oxigenación adecuada, un movimiento y circulación adecuada. Pues la fisiología se relaciona mucho con este componente importante para que se pueda dar. Hipertonía, también llamada hipertono, hipertensión arterial o presión sanguínea alta también, ¿no? Esto se da muchas veces en casos fisiológicos que puede producir alteraciones al paciente, la presión sanguínea e índices históricos, la persona puede ver una afección directa en su componente de movimiento. Si hay aumento de irrigación sanguínea, podría ser endeble a que pueda ser una discapacidad funcional para stretching de las arterias, estiramiento funcional del canal vascular, puede generar obstrucciones, necrosis vascular, muerte cerebral en algunos casos, puede generar alguna muerte, destrucción de áreas del cerebro, y cuando se da por el área motora, puede generar alteraciones como la espasticidad, como el tono opistótono, la rigidez, alteraciones posturales, etcétera, etcétera. Hipotonía, también se va a definir la hipotonía como una disminución del tono en forma generalizada o focal, que se va a generalmente asociar con el déficit de desarrollo psicomotor, ¿no? Puede ser que haya una alteración en el nacimiento, al momento del niño de nacer, de crecer, tiene alteraciones funcionales, ¿no? Se va a caracterizar por la presencia de posturas anormales y poco habituales, disminuidas en resistencia de la articulación, de los movimientos. Va a tener dificultad para que pueda contraer los músculos, va a ser bastante complicado la hipotonía dentro de esta función. Algunas causas que puedan tener, bueno, puede ser una causa de daño cerebral, puede ser trastorno musculoesquelético, la madre puede haber sido alcohólica cuando estuvo embarazada, errores innatos del metabolismo también, puede ser alteraciones infecciosas, etcétera, etcétera, ¿no? Métodos adecuados de estimulación, ¿no? Por ejemplo, la hipotonía puede ser influida por estimulación de los receptores cutáneos, el masaje, por ejemplo, importante que se puede ejecutar, igualmente también trabajar, por ejemplo, eso no lo he puesto, pero trabajar en la pelota terapéutica bastante va a ayudar para estimular las cadenas de enderezamiento, cadenas funcionales que le permitan activar músculos paravertebrales, que le permitan a la persona o al niño poder estar en bipedestación en el futuro, poder adquirir lo que vendría a ser la postura erguida. Esto va a integrarse poco a poco, pues las cadenas van a tener una función que va a ir a la par con un funcionamiento estructurado y este va a ser muy lento debido al propio crecimiento. La maduración neurológica y la maduración que no es neurológica en este caso, la maduración directa o la maduración va a ser un factor que implica lo que es el sistema organizado en este caso, la maduración neurológica y la maduración, la edad cronológica y la edad, pues en este caso mental, varían en cuanto a ello porque se van a integrar de acuerdo
acuerdo a lo que cada uno de los pacientes vaya a requerir. Hay niños que tienen un mes de nacido o unos que tienen 5 meses y se comportan como un mes, 2 meses, como primer trimestre, entonces no hay una coherencia total en lo que se refiere al proceso adaptativo entre lo que vendría a ser el sistema locomotor del sistema organizado del cerebro, hace maduración cerebral, una maduración espontánea o una maduración que pueda ser en este caso una maduración neurológica. No se basa a la par porque viene alterado debido a una disfunción organizada en su sistema cerebral, en su sistema adaptado, en el cual el niño está constantemente integrándose, está constantemente desarrollando su vida, su propio medio, su adaptabilidad. Entonces queremos que este proceso se integre y que pueda ser la edad cronológica con la edad mental, puedan tener bastante correlación y al mismo tiempo puedan ir adaptando constantemente las funciones orgánicas que están alrededor de este mismo. Por eso se pide también que sea un factor funcional en la parte de la evaluación constante en el sistema musculoesquelético, ¿no? Uso de patrones de movimiento, las vías neuromusculares usadas comúnmente con facilidad. Justamente acá estas vías neurológicas, estas vías estructurales del sistema locomotor se ven afectados muchas veces porque el tono muscular produce una alteración musculoesquelética, produce una alteración que va a ir a la par también con un desarrollo desalineado de lo que es la estructura muscular en la columna, produce una alteración también en la misma postura, puede generar compresiones, alteraciones musculares, de dolor para el paciente. Acá nosotros nos basamos en que ese proceso integracional va a ayudar a esa función para que esta misma pueda adaptarse, y esta adaptación va a la par justamente con el sistema locomotor en el cual nosotros vamos a guiarnos y también ayudar a que este medio pueda desarrollar integracionalmente. ¿No? Esto de la terapia ya se puede trabajar, la posición del niño al momento de nacer también ha sido un factor definitivamente, la parte funcional también podría ser una estructura muy similar, puede hacer reestructuración de lo que es el sistema esquelético y una alteración por compensaciones, carga mucho peso, por ejemplo mochila, por ejemplo están mal sentados, disfunción postural tiene, entonces todos ellos va a implicar que haya bastante disfunción al mismo tiempo que ejecute esa capacidad estructurada, esa capacidad que va a ir a la par con este desarrollo, y vamos a ir viéndolo cuando veamos las patologías que se dan durante este proceso, patologías como por ejemplo espasticidad, otras patologías como el tono muscular bajo, alteraciones, por ejemplo, de la plasticidad, se ve que hay rigidez en miembros inferiores, alteraciones funcionales, ¿no? La espasticidad ocurre muchas veces en niños con PCI, las famosas parálisis cerebrales, ¿no? Alteraciones de la médula, y esos tienen posturas antálgicas que compensan lo que es el movimiento de miembros superiores, alteraciones en el hombro, alteraciones en el movimiento normal, se ve afectado justamente. Otras patologías podemos decir que es la hidrocefalia, por ejemplo, en la cual se puede abordar mediante lo que es la psicomotricidad, ¿no? El hidrocefálico consiste básicamente en un acúmulo normal de líquido cefalorraquídeo dentro de cavidades ventriculares, ¿no? Entonces podría generar alteraciones de inflamación, alteraciones de infecciones también en algunos casos, puede dar una meningitis, puede ocasionar un daño y muerte cerebral, realmente hay definiciones muy específicas para poder determinar, pues, ¿no? La etiología habla de malformaciones, infecciones, como ya se ha mencionado, vasculares, idiopáticas también, de toda índole hay para que pueda haber afectado directamente al paciente en este caso, ¿no? Causas postnatales, también podemos ver hemorragias, como les había mencionado, meningitis, en este caso, hipervitaminosis, idiopáticas también, ¿no? Fisiopatología, se bloquea el flujo de líquido cefalorraquídeo dentro de la cabeza, problemas de absorción corporal líquido cefalorraquídeo, producción excesiva también de líquido cefalorraquídeo puede ser un factor importante también. Dentro de ello, alteraciones que pueden generar pues disfunciones orgánicas, reestructurales también, que pueden alterar lo que es el funcionamiento normal en el sistema nervioso. Acá se puede observar, ¿no?, cómo lamentablemente pues, la hidrocefalia puede hacer que el líquido se sobrepueble la zona del cerebro que está alrededor, inflamando la estructura, produciendo acá un daño a nivel de esta estructura cerebral, puede ocasionar también que se reinflame y presione estructuras que están alrededor y pueden matar las neuronas que están por la parte motora, reestructurales. Acá encontramos lo que es el cerebelo, por ejemplo. El cerebelo mismo podríamos ocasionar, se comprime porque el líquido cefalorraquídeo sale alrededor de la calota del cráneo y comprime también. Entonces, esto generalmente va a ocasionar inflamación, una respuesta que va a tener como principal característica una alteración total de las funciones cerebrales, ¿no?
Fase de la hidrocefalia, inicio, fase aguda y fase crónica, ¿no? Sabemos cómo podemos determinarla por una evaluación de rayos X, un ultrasonido, tomografía axial computarizada, resonancia, ¿no? Escoliosis es una de las patologías que más se puede trabajar en esta actividad psicomotora cuando hay alteración o desviaciones de la columna que pueden generar realmente en el paciente problemas intrínsecos, alteraciones funcionales, de reestructuración, tenemos que basarnos en mejorar las funciones orgánicas para poder activarlo, ¿no? Hay muchas causas, ¿no? Hay muchas causas que implican lo que es alteraciones posturales, disfunciones, dolor de espalda, fatiga. La parálisis cerebral infantil es una de las patologías en las cuales más incidimos sobre el tratamiento con los pacientes de estimulación, pues a ellos necesitamos enriquecer estas funciones para que estos mismos puedan desarrollar actividades más independientes, más adaptables, más, digamos, sugeridas para que sea mucho más implicancia el tratamiento sobre cada una de ellas, ¿no? Causa de la parálisis cerebral, bueno, definitivamente alteraciones por malformaciones, por crecimiento, intoxicación de la madre, etcétera, etcétera, ¿no? Perinatales, prematuridad, bajo peso, hipoxia perinatal, traumatismo físico, mal uso de aplicación de instrumentos, placenta, previa, parto prolongado, presentación pélvica, asfixia, cianosis al nacer, broncoaspiraciones también pueden ser, ¿no? Todas esas son patologías por las cuales se da estas enfermedades, ¿no? En este caso, la parálisis cerebral espástica, por ejemplo, ¿no? La disquinética, distonía, en la cual hay alteración del tono muscular, una alteración funcional a nivel del sistema nervioso central, parálisis cerebrales atáxicas, en las cuales los pacientes pierden la base de su sustentación y tenemos que trabajar en la pelota, trabajar e inducirlo de tratamiento mediante la propiocepción, el manejo funcional, ¿no? Parálisis cerebral mixta igualmente, hay una alteración global en la cual podemos implicar lo que es la aplicación de agentes como por ejemplo la compresa tibia, si no se puede trabajamos con el espejo y ahí le trabajamos lo que es la masoterapia, la movilización facial, la movilización de miembro superior, inferior, la propioceptividad, apoyando con la mano lo que vendría a ser el espejo, entonces hay bastantes variaciones para mejorar, para inducir hacia lo que es una activación netamente de activación funcional en principios de lo que es el tratamiento. Y acá observamos básicamente, por ejemplo, lo que es los componentes o principios de tratamiento mismo que se da en esta función. En primer lugar, tenemos que considerar acá lo que es la parte de la prevención y la deprivación sensorial. Básicamente, promover la participación activa, mejorar lo que es la función dinámica en el paciente, repetir sin variaciones también, básicamente lo que es las funciones orgánicas, las Entonces, esto es lo que principalmente se tiene que considerar con lo respecto a lo que es el tratamiento, ¿no? Específicamente tenemos que ver o darnos cuenta de que hay una función y también un objetivo, ¿no? Pues se objetiviza lo que es el tratamiento para los pacientes mediante la estimulación. Objetivos a largo periodo, que el paciente sea más independiente, y a corto periodo, que van a ayudar a regular el tono, funcionalmente a mejorar la adaptabilidad, la estructuración que tengan cada uno de ellos. ¿No? Eso en base a lo que vendría a ser la funcionabilidad. Específicamente, nosotros nos basamos en ello para poder integrarlo, ¿no? Vamos a ver cómo sea esta manera la estimulación propiamente, la estimulación temprana.
Bueno, básicamente, cuando nosotros mencionamos a esta función, ¿no? Dentro de las funciones integrales que vamos a ver para que pueda mejorar esta actividad, tiene que estar constantemente bien relacionado a lo que es la función del tono, la estructuración y todo lo que respecta específicamente al mejoramiento en general de las estructuras corporales. Por eso se dice que esta función va a tener como base fundamental un proceso de crecimiento adaptado, ¿no? Bueno, básicamente un poco, haciendo un repaso de este proceso de integración, va a hablar un poco de las características que va a tener antes de que se produzca lo que es este proceso integral, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que es la función del primer mes, en las cuales va a tener actividades que implica, por ejemplo, para el niño, mejores en lo que es el movimiento de reacción refleja, va a estar en el apego materno también, va a evaluar también muchas veces funciones que específicamente se relacionan con la parte de supervivencia. La supervivencia es muy importante para que ésta pueda desarrollar integracionalmente la actividad estructural, la actividad funcional, la actividad adaptativa, la actividad que puede mejorar lo que es la capacidad del medio en el cual se está desarrollando, la capacidad que tiene el niño para que pueda desarrollarse adaptándose a su propio medio. Por eso habla mucho Fleming de lo que es la integración. Cuando mencionamos integración nos referimos a que no solamente va a haber un componente de crecimiento relacionado hacia lo que vendría a ser, digamos, el crecimiento corporal, el crecimiento del cerebro, sino aparte de ello también un crecimiento en el entorno en el cual está desarrollándose, como es el caso, por ejemplo, el caso de la integración en la plastificación cerebral, el aspecto social, por ejemplo, el aspecto auditivo, el aspecto funcional, ¿no? El aspecto integracional. Por eso cada uno de ellos va a ir con un hito del desarrollo específicamente, ¿no? En el tercer mes, por ejemplo, tenemos características, ¿no? Y esto va a ser muy importante porque estos componentes van a variar de acuerdo a lo que necesite. Por ejemplo, hablamos nosotros de la toma o la posición de mano con relación al ojo. El niño antes de los 3 meses todavía no tiene la capacidad funcional para poder girar los ojos al 100%, de ayudarle a que pueda mejorar en su funcionabilidad de 180 grados y poder coger un objeto hacia donde pueda, en este caso, dirigirse, si no la mirada específicamente va a integrarse con el movimiento de la mano, con lo que es específicamente la capacidad que va a tener para poder disociar lo que es específicamente su cuello. Recordemos que el control del tronco todavía no lo tiene, más bien lo que tiene es control de cabeza a partir de un enderezamiento lateral que ha inducido gracias a la integración de las necesidades reflejas. Y lo pone boca abajo y gira la cabeza con rotación con el objetivo de no asfixiarse, es supervivencia más que nada. Sin embargo, durante el proceso de crecimiento, en el cual va adaptando las funciones más básicas e importantes hacia el eje axial, va mejorándose constantemente y gracias a ello puede tener la posibilidad de relacionarse con su mundo externo. Le ponemos una sonajita en el medio y trata de cogerlo con las manos, entonces ahí estamos hablando nosotros de que hay una adaptación de su propio medio hacia lo que está desarrollando como movimientos intrínsecos. Estos movimientos intrínsecos pues son a la par con lo que es la integración con su propio medio, ya tiene contacto con su mamá, con su papá, con sus familiares, tiene contacto con el medio en el cual se está desarrollando, tiene la capacidad de poder integrar mucho mejor lo que es el propio movimiento, la propia función que tiene para poder desarrollar implícitamente la parte del movimiento estructurado, la propiocepción que va a adquirir en base a este mismo, va a tener mucha capacidad para poder desarrollar las características específicas de lo que es el movimiento intrínseco. Bueno, eh, específicamente, bueno, específicamente lo que respecta a las funciones, como les había dicho, de desarrollo integral, funcional, se va a basar en ello, ¿no? En tener en cuenta la capacidad que va a tener el sistema para adaptar ese movimiento. Específicamente, es un proceso
en el cual se basa esta estructuración, ¿no? Es un proceso en el cual se basa en poder mejorar la funcionabilidad que tiene el cuerpo, la adaptabilidad a lo que es el propio crecimiento, ¿no? Y realmente la metodología en sí, por ejemplo, que trabajó con estos pacientitos, fue a la par con lo que es este mismo sistema, ¿no? Un sistema que en sí ha ido adaptándose, ha ido adquiriendo, ha ido mejorando todo lo que es la capacidad funcional, ¿no? Ha ido induciendo hacia la mejoría conforme el tiempo pasaba, porque se va adaptando. El crecimiento, como les había bien mencionado, no es un crecimiento, pues, un crecimiento que es espontáneo propiamente, sino más bien es un crecimiento que se debe a un estímulo. La parte de los sistemas integracionales del cuerpo son justamente sistemas que van a venir cambiando, es dinámica la actividad que se realiza, es adaptable a las funciones que va adquiriendo. Como les había mencionado, justamente es el proceso en el cual nosotros como terapeutas tenemos que inducir hacia ello. La parte de estimulación temprana no es que nosotros obliguemos al niño a realizar una actividad que no puede hacer, sino más bien es preparar para que el niño pueda realizarla sin ningún problema en el futuro o tenga mayor facilidad. Por el concepto de la teoría de la plastificación cerebral, es mejor realizar algo practicado, que ya tuviste experiencia, lo vas a aprender más. Es lo mismo que hace con un niño, un aprendizaje locomotor. Se le sube en la pelota, por ejemplo, tiene 4 meses, se le sube encima de la pelota en forma de 4 puntos. No quiero decir que con eso el niño va a gatear, pero ¿por qué yo le estimulo el gateo al niño? Porque cuando el niño va a desarrollar una facilidad motora porque reconoce su parte propioceptiva, la postura del gateo. Entonces, hay una relación directa entre lo que se busca mediante la estimulación temprana y lo que nosotros podemos desarrollar en el niño y potencializarlo. La potencialización se basa en darle funciones al propio cuerpo, adaptaciones constantes, integraciones sensoriales, propioceptivas del medio en el cual se desarrolla, facilidades en las que el niño pueda tener implícito lo que es el propio movimiento, la propia situación de función que va a tener para que pueda desarrollarse. Esto es lo que básicamente nosotros nos basamos para integrar el mismo movimiento que vamos a ir a adquirirlo a la par con todo ello. Esto es fundamental para las teorías luego posteriores de Fleming, de Bobat, que buscaron esa adaptación constante del niño para que este mismo pueda desarrollar actividades funcionales, ¿no? Y eso es lo que se basa constantemente. Es una constante forma de ganar adaptabilidad, es una constante forma de integrarse constantemente hacia el movimiento del cuerpo, hacia la integración sensorial, hacia la adaptación del propio espacio corporal, de las propias funciones que va a tener, de las capacidades intrínsecas a las cuales estamos sometiendo un sistema locomotor, un sistema orgánico, un sistema funcional que va a ir a la par también con lo que es el movimiento, ¿no? Es decir, adaptaciones constantes como la inducción ventral, como los cambios de posición, como la parte de lo que vendría a ser la estimulación propia temprana, el recién nacido, por ejemplo, cómo se le va a estimular mediante actividades que le permita integrar movimientos de su cabeza para que controle, porque son los primeros puntos e hitos a poder sumar y superar en cuanto al propio desarrollo. Luego, capacidades funcionales para que aprenda a disociar su propio cuerpo, darse vueltas, ¿no? Eso va a la par con el propio desarrollo, porque a la larga el niño va a realizar ese movimiento de giro, va a integrarse y va a necesitar mucho más espacio para explorar, para que sus medios que están alrededor del medio sensorial, me refiero táctil, auditivo, visual, gustativo, olfativo, puedan tener trabajo de poder integrarlos cada momento de la vida del paciente, del niño en este caso, y pueda mejorar esas funciones cuando llegue el momento necesario. El ajuste postural y funcional va a ser constante,
porque el ritmo del cuerpo, el ritmo de la función del cuerpo es constante. El ritmo no para, pero simplemente se adapta al movimiento. Nosotros nos adaptamos constantemente, pedimos que esa función permite integrar nuevas activaciones neuronales que están a la par con lo que es la línea axial, que están a la par con cadenas neuromusculares, que funcionen cadenas de integración, que mejoren lo que es esa capacidad que tiene el propio cuerpo para estructurar su propio componente esquemático, su propia función. Se va a dar a la par con ello. Va a ser muy importante poder desarrollarlo, poder estructurarlo, poder mejorarlo a raíz de lo que es la propia experiencia corporal, estructurada y funcional. ¿No? Es lo que se buscó siempre dentro de lo que es estas funciones orgánicas estructuradas dentro de las capacidades que tiene el sistema locomotor, sistema adaptativo, estructurado y sobre todo las funciones que implican, suman para lo que es realmente el sistema músculo-esqueléticos dentro de las funciones orgánicas vivenciales. ¿No? Al final lo que más requiere el sistema locomotor es específicamente que acumule lo que es directamente el conocimiento específico y esquemático de las diferentes funciones que tiene el propio cuerpo, diferentes funciones que tiene para adaptarse constantemente, para ganar a la gravedad, de así por sí una lucha grande y titánica por parte del sistema músculo-esquelético, una lucha que lo conlleva a mejorar sus capacidades musculoesqueléticas, a llegar a inhibir lo que es reflejos, a llegar a adquirir, de traer lo que es, digamos, la función fisiológica de los músculos que naturalmente van mejorando su tono con el paso del tiempo, van inhibiendo, expulsando prácticamente lo que es los residuos de tejido adiposo que los cubre en un inicio, porque el niño ves que los músculos tienen lleno de tejido adiposo, que no pueden funcionar para lo que es la contracción muscular, la adaptabilidad constante, hay todo un proceso en el cual se va a llegar a esa consolidación de un esquema vivencial, funcional, que va a desarrollar con el paso del tiempo, con el paso adaptativo de su sistema musculoesquelético, con la manera y el medio en el cual se va a integrar, ¿no? Y cada uno va a ir a la par con la necesidad que tiene el cuerpo de poder reorganizarse, de poder estructurarse. Ya cuando entre la etapa escolar, ese proceso integracional ya empezó a poder dar frutos, pues ya tiene el equilibrio, la fuerza, el movimiento, para que adapte mucho más sus destrezas y pueda desarrollarse en el campo que requiera. De repente tiene habilidades motoras, puede ser un buen bailarín, puede desarrollar actividades motoras de poder tener un atleta, podría de repente no desarrollar ello, pero por ejemplo podría adaptarse a bastante equilibrio, fuerza, mejorar lo que es la parte sensorial, mejorar lo que es el estímulo constante propioceptivo, tener mucha capacidad para poder sensorialmente ser adaptable, escuchar muy bien, ver muy bien, va a ser muy agudo su visión, su adaptabilidad, ¿no? Entonces, eso nos basamos específicamente dentro de la estimulación temprana, a potencializar esas cualidades que de por sí ya están adaptadas en el paciente, que de por sí ya tienen una integración, que de por sí ya están reestructuradas y merecen cada una de ellas ser potencializadas. ¿No? Eso es básicamente a lo cual nos referimos hoy día para tratar funcionalmente la adaptabilidad que va a tener el sistema musculoesquelético para integrar las funciones básicas y fundamentales, ¿no? Eso es lo que nos referimos, ¿no? Es parte del tratamiento, parte de la forma como nosotros inducimos como profesionales de la salud hacia trabajar con el niño, hacia darle mayor funcionabilidad, hacia permitir que esta adaptabilidad logre esta capacidad que tienen potencial en los niños. Y estos son muy adaptativos, muy integracionales, muy referentes a lo que es la función del propio cuerpo, espacio corporal, esquema corporal, disfunciones que pueda tener. Eso se adapta y vuelve pues a integrarse dentro del comportamiento motor. En eso es lo que nos basamos, en eso es lo que inducimos y eso es lo que nos referimos específicamente el día de hoy. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, consulta, duda que tengan de repente? ¿Dudas, preguntas que tengan por ahí?
Bueno, básicamente aprovecho esos últimos minutos para agradecerles a ustedes por la oportunidad de haber dictado este diplomado. Hoy día hemos concluido el diplomado de auxiliar de fisioterapia. Espero haya podido ser muy útil para todos nosotros, que haya sido enriquecedor y sobre todo concientizarnos de que muy importante es el poder trabajar con los pacientes en fisioterapia. Muy importante es trabajar en cuanto a las funciones específicas fisiológicas que tiene cada ser humano, en las cuales nosotros como profesionales siempre tenemos que analizar, tenemos que ver, tenemos que darnos cuenta de cómo abordamos y pedir siempre el apoyo de una historia clínica, ¿no? No tengamos miedo al leer una historia clínica, tratamos de culturizarnos a través de ello para poder conocer más a nuestro paciente, ¿no? Tratar de conversar con el paciente para que pueda él expresarnos cómo se siente, cuál es realmente su malestar que lo aqueja, darle la confianza para que se exprese, ¿no? Es lo fundamental dentro de este curso, formar seres humanos que puedan dar el contacto necesario mediante el apoyo profesional, el apoyo humano para poder tratar a nuestros pacientes. Eso es lo que se buscó en este diplomado, que podamos integrar y potencializar nuestros conocimientos, ¿no? Espero haya sido muy importante trabajarlo, muy útil para todos ustedes. Por ahí creo que había una preguntita. Disculpa, Maite, no entendí bien tu preguntita. Me dice, los niños, la PEA, ¿hasta cuándo es la estimulación temprana? ¿A qué te refieres? No entiendo PEA, PEI slash A, ¿qué significa? Porque lo veo así. Ah, ya, te refieres a la presión arterial. Ya, mira, bueno, va a variar, pues, porque como te menciono, los niños tienen, pues, por ejemplo, la parte de la presión arterial, normalmente debe ser para cada persona, bueno, la presión de un medio de 612, ¿no? Pero en ellos puede variar porque recuerda que en ellos se altera todo lo que es su sistema circulatorio también, ¿no? La parte de lo que es en los niños, por ejemplo, los latidos por minuto son mayores que en los adultos, ¿no? Y esto es porque su sistema está mucho más, digamos, acelerado, por decirlo así, ¿no? Entonces es muy importante que se trate de evaluar eso a partir también de las diferentes capacidades que tiene el sistema cardiorrespiratorio en un niño, ¿no? Definitivamente, sería bueno que se evalúe y se reevalúe constantemente para poder ver si se encuentra. Más que todo nos guiamos mucho en eso, sino en el tema de lo que es la temperatura en los niños, porque la temperatura en los niños se evalúa para ver si es que ellos, pues, tienen tendencias, pues, a tener de repente alteraciones, de repente disfunciones. Por ejemplo, en los niños PCI hay ciertos problemas también en ello, en regulación de la temperatura, porque la mayoría de estos niños pues tienen disfunciones estructurales, ¿no? En lo que es, por ejemplo, el tono muscular, en lo que es la forma, también la parte al las vísceras, ¿no? Órganos internos, de los órganos, ¿no? Entonces, al tener esta escoliosis, la parte de lo que es, digamos, por ejemplo, el corazón o los diafragmas, ¿no? Entonces, podría generar que haya, pues, una alteración directa en lo que vendría a ser las funciones, pues, respiratorias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo más importante que puede decirse en los niños y puede generar presiones incluso hasta más o menos entre 125 y 84, 85 en los niños, ¿no? Con niños normales puede variar, ¿no? El niño normal hasta puede dar sello, ¿no? Pero como te menciono, más o menos es un rubro, un rango que se da, ¿no? En este caso en los niños, ¿no? Pero lo más se nota más en la parte de lo que es la temperatura, el aspecto muscular, cómo se van encontrando cada uno de ellos, ¿no? Entonces, básicamente ello. Bueno, básicamente hasta hay alguna otra consultita que tengan de repente, alguna duda, una preguntita más por ahí.
Bueno, bueno, entonces, como les decía, estamos culminando el día de hoy. Muchas gracias por todo, su atención, ¿no? Y esperemos vernos en otra oportunidad. Muchas gracias por todo, que tengan muy buenas tardes. Un gusto inmenso.